Bueno, amigos, continuamos con el siguiente panel de la jornada de hoy, que se titula Derechos de los pacientes con enfermedades oftalmodegenerativas e inclusión. En esta oportunidad modera el señor Kerdeni Medina, presidente de Retina Dominicana. También. Y estará... Y lo acompañan el día de hoy María Soledad Cisterna, que tuvimos el honor de escuchar hace un poquito rato, enviada especial de la ONU. La señora Victoria Velotti, secretaria general coordinadora de la Comisión de Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, COPIDIS. Y también el señor Roberto Quirós, defensor del pueblo de República Dominicana, en República Dominicana. Kerdeni, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a toda la audiencia aquí presente y por supuesto a todos el que nos sintoniza a través de las distintas redes sociales, a través del canal de YouTube de Retina Iberoamérica, a través del Facebook de Retina Iberoamérica. Un saludo para toda Iberoamérica que nos ve y nos escucha a través de estas plataformas digitales. La verdad que súper contento de poder compartir en esta mañana, ya al mediodía aquí en Chile, este conversatorio. Vamos a tener un conversatorio donde vamos a hablar de los derechos de las personas, de los pacientes que tienen alguna, digamos, distrofia hereditaria de retina. Cada uno de nosotros, para poner en contexto este panel, pues padece alguna distrofia de retina. Los 4 que estamos presentes acá el día de hoy padecemos alguna distrofia de retina. En el caso de pues, nuestros acompañantes ya nos comentarán su condición y quisiera iniciar un poquito con nuestra primera panelista para que nos comentara su experiencia como persona con discapacidad visual. Sabemos que ella tiene una gran trayectoria, una trayectoria enorme a nivel de los derechos. Ya ustedes hace un poquito pues, han escuchado su presentación, pero vamos a dejar que ella nos cuente un poco, así igual que Roberto y María Victoria, un poquito de su historia y luego vamos a hablar de la importancia que tienen los derechos en beneficio de las personas que padecen alguna patología derivada de la retina. Muy buenos días, Soledad. Buenos días, Kerdeni. Bueno, en primer lugar, decirles que yo en esto soy bien estricta, por decirlo así. Sí tenemos retinosis, pero desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad, nosotros no padecemos de discapacidad. Somos personas con discapacidad. Sí. Lo que podemos padecer es de discriminación por motivo de discapacidad. Pero somos personas que, como cualquier otro u otra, puede desarrollarse plenamente en la vida. Yo me di cuenta que tenía algo a los 14 años, me dijeron que era ceguera nocturna. Años después supe que tenía una enfermedad progresiva incurable. Eso fue un impacto importante. Había decidido estudiar la vocación de toda mi vida, que fue Derecho. Siempre pensé en la justicia como mi principio inspirador. Y entonces, ya después, bueno, la oftalmóloga que me vio en aquella oportunidad me dijo, ¿qué carrera está estudiando? Yo le dije, Derecho. Me dijo, ¿pero para qué estudia eso? Si se va a gastar la nada de visión que tiene, lo poco y nada. Yo jamás puse en duda que tenía que seguirlo haciendo, porque era absurdo si la enfermedad seguía, estudiara o no estudiara. Y bueno, me titulé con buenas calificaciones, etcétera, etcétera. Y en un momento decidí, ¿qué hago? Sigo haciendo lo que hacen, con mucho respeto lo digo, todos los abogados, los temas tradicionales, o me dedico a esta área del derecho que está tan poco investigada, tan poco trabajada, como son los derechos de las personas con discapacidad.
Y por eso dije, tengo que combinar, aquí hay una realidad que es una discapacidad que me hace conocer realidades distintas y un área inexplorada en lo que yo tengo experticia, que es el derecho y la ciencia política, que después hice un magíster. Entonces, a eso me dediqué y bueno, de ahí a un paso, estudiar mucho, que era lo que yo sabía hacer, porque no provengo de una familia de fortuna ni nada por el estilo. Entonces sabía que mi capital era mi pensamiento, mi capacidad de estudio. Eso era todo. Y por eso estudié mucho y empecé a escribir, a hacer conferencias. Y bueno, ese ha sido mi aporte a esta área tan interesante de quienes tenemos discapacidad. Eso. Muchísimas gracias, María Soledad. Vamos a escuchar a Roberto Quiroz. Muchas gracias por la invitación a este panel, tanto a Kereni como a Gustavo y a Andrés, y un gran saludo para todos. Qué bueno que María Soledad hace la aclaración inicial de que no padecemos de una discapacidad, sí padecemos discriminación y sí es importante saber que la discapacidad es un problema social que necesita soluciones con perspectiva de derechos humanos. Eso es importante y en mi caso particular, vengo igual, es una realidad tal vez de muchos, de venir de familias de escasos recursos, que tal vez en el momento en el que pudieron observar que no nos desplazábamos bien cuando estábamos en lugares oscuros, por ejemplo en mi caso que también tengo una hermana con el problema de retina, se percataban de que otras niñas se reían bastante aún en la oscuridad, pero mi hermana solo se ponía feliz cuando la sacaban al sol, porque ahí era que ella tenía algo de visión. A partir de ahí comenzó la inquietud. Sin embargo, nosotros aún llegamos, tanto ella como yo, a una escuela sin saber realmente qué tipo de enfermedad visual teníamos. O sea, fuimos a una escuela de ciegos sin saber qué tipo de discapacidad teníamos. Luego, en la misma escuela es cuando comenzamos a enterarnos de manera clínica, porque genéticamente no hemos tenido la oportunidad. En República Dominicana no se hace al día de hoy el diagnóstico como tal. Hay algunos mapas que se pueden hacer, bastante costoso, pero el diagnóstico no lo tenemos. Sí, médicos decían que se trata de una retinitis pigmentaria y esa es la realidad hasta el día de hoy con la que nosotros hemos andado, que justamente ayer le decía a Kereni que en tan solo un día yo tuve la información que en 42 años no había podido tener, que fue justamente lo que escuché de muchos de ustedes en el día de ayer. Luego de esto, de salir ya de la escuela de ciegos, pues seguimos desarrollándonos porque teníamos que continuar con los estudios, que al igual que María Soledad, era nuestro único capital para poder sobrevivir en la vida y poder tener familia y sustentar nuestra familia. Al día de hoy nos hemos desarrollado igual como abogado. Actualmente trabajamos para el Defensor del Pueblo, pero no sin antes decir que duramos 15 años trabajando para la defensa pública, siendo defensor público, defendiendo durante estos 15 años a más de 3.000 imputados, y entré a esta institución bajo la condición de que muchos no creían que una persona ciega podía defender, a tal punto que yo mismo dije, caramba, y me aceptarán los imputados que yo lo defienda. Me llevé la gran sorpresa que luego, aunque suene un tanto duro el término, los mismos imputados decían, yo quiero al ciego. Entonces esa es mi realidad. Muchas gracias. Excelente. Ahora continuamos con un poquito del recuento de María Victoria. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación también. Formo parte de Retina Argentina, de la comisión directiva, así que conformamos Retina Iberoamérica, pero bueno, es el segundo año que me convocan, así que nuevamente les agradezco. En mi caso, yo soy una persona también con discapacidad visual, tengo baja visión, tuve el diagnóstico de una maculopatía juvenil que se llama Stargardt a los 7 años aproximadamente, muy velozmente frente a otras personas de mi asociación que generalmente
muchas veces demoran años en acceder a ese diagnóstico. Sin embargo, acceder a ese diagnóstico en algún punto, digamos, puso nombre a una situación por la que yo pasaba, pero eso no, digamos, si bien obviamente estábamos a la expectativa de tratamientos o de curas que podían llegar a surgir, y siendo estas enfermedades huérfanas, ¿no? Es decir, sin tratamiento, sin cura existente hasta el momento, nos encontrábamos, ¿no? Digamos, con toda la situación que implicaba mi inclusión escolar. Yo iba a una escuela, en Argentina se dice común, probablemente, no sé si, digamos, aquellas que no son escuelas especiales, ¿no? Que no son escuelas para personas, específicamente personas con discapacidad, sino que iba a una escuela regular. Y bueno, eso implicó también un largo trabajo en relación a hacer un montón de adecuaciones de parte de mi familia, de la escuela como podía o sabía, porque en ese momento todavía no se hablaba de inclusión educativa y de las barreras, digamos, que pueden llegar a suscitarse de parte de las instituciones. Sino que mi paso, digamos, por la escolaridad tuvo más que ver con una integración escolar, ¿no? Es decir, con un esfuerzo de mi parte y de mi familia por alcanzar todos los objetivos necesarios. Una vez terminada la escuela, elegí la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires, licenciatura y profesorado, y comencé también se generó ese mismo año la primera asociación, de hecho, las primeras personas con otras patologías visuales como la mía que conocí, que fue muy importante en ese momento, porque el hecho de conocer otras personas que hayan pasado por la misma experiencia es fundamental para poder compartir, intercambiar experiencias, inclusive en determinados momentos no sentirse solas y solos, ¿no? Sin embargo, también esos puntos de encuentro nos marcan, digamos, otras cuestiones que tenemos que seguir trabajando. Y en ese sentido, afortunadamente también, 2 años más tarde, entré a trabajar en la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde pude conocer la concepción del modelo social de la discapacidad y cambiar mi perspectiva respecto de mi propia condición. En ese sentido, como decía también Roberto, y algunas cuestiones que marcaba María Soledad, es poder encontrar que nuestras condiciones visuales, más allá de que desde ya tenemos derecho a acceder a la mejor salud en plaza y a una rehabilitación, son condiciones que son parte de la diversidad humana y que las problemáticas por las que atravesamos tienen que ver con sociedades que no son inclusivas, es decir, con el contexto que, digamos, construye barreras porque no está preparado justamente para la diversidad. Bueno, en aquel momento, con 20 años, inicié a trabajar como capacitadora, luego fui coordinadora del área de educación y toma de conciencia, buscando justamente promover la inclusión educativa de todas las personas con discapacidad en la escolaridad común y bueno, sensibilizar y concientizar respecto de derechos y de eliminar toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad a nivel general. Y luego, hace 4 años, tomé la Secretaría General Coordinadora, donde, digamos, tengo, de esta misma comisión, donde tengo 3 equipos a cargo. Un banco de elementos ortopédicos, el área de educación y toma de conciencia, y finalmente un programa de apoyo para la vida independiente, que se ocupa justamente de crear la figura de la asistencia personal en la ciudad de Buenos Aires, figura que todavía no tenemos garantizado a nivel nacional en la Argentina y que todavía tenemos que trabajar mucho en relación a ello, ¿sí? Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Excelente. Algo que me gustaría que pudiésemos analizar en este momento y que quizás pueda ser parte del debate, es 2 conceptos que son sumamente interesantes, importantes, y que aquí lo ponemos en contexto. ¿Cuándo o cómo podemos definir a un paciente y a una persona con discapacidad? Y me gustaría que, por supuesto, María Soledad nos pudiera conversar un poquito de esto. Muchas gracias. A ver, en el historial internacional del lenguaje estaban los impedidos,
cuando se declaró el decenio en 1982 en Naciones Unidas, en el decenio de los impedidos. Y están los minusválidos, etcétera, una serie de palabras que quedaron atrás con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue una expresión ampliamente debatida. ¿Y qué interesó ahí? Aplicar que primero somos personas y que una característica y por la cual estamos en ese estatuto de derechos es que presentamos discapacidad, pero somos personas, ¿ya? Eso es lo primero y por eso si ustedes observan la Convención de Naciones Unidas está todo el listado de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Entonces, en relación a la pregunta de Cardení, es que, ¿qué pasa el vocablo de paciente? En primer lugar, si lo vemos, eso está enfocado desde el punto de vista de la salud, ¿ya? Y de los 30 y tantos artículos de la Convención, uno solo se refiere a salud, por lo tanto, ya vemos que está circunscrito a un ámbito determinado. Pero además, a mí en lo particular me gusta más la palabra usuarios de los sistemas de salud, porque paciente es como la idea de esperar, y muchas veces hay impaciencia en muchos, ¿no? Ya no el concepto de paciente, sino que de usuarios. Y esto me trae a colación, no sé si puedo darme el minuto de conversar, algo que los médicos, aquí hay varios presentes, pero son de los buenos, porque yo considero que médicos que dan diagnósticos como los nuestros, mi amiga Mónica, acá cuando le dicen de sus hijos y que tiene que trabajar para hacerle un colchón económico a los hijos, ¿qué respuesta es esa que de un oftalmólogo? O a mí que me dijeron que no estudiara la carrera. ¿De qué estamos hablando? Yo también tengo otro hermano con retinosis pigmentaria. Y ya más adulta empecé a entender todo esto de la discriminación y en lo particular la experimenté con un médico. ¿Ya? Resulta que una complicación asociada que en mí apareció fue catarata. Entonces pregunté, ¿quién es el mejor para operar catarata? Tal persona, fui para allá, ese médico. Y me examinó, nos sentamos y yo le empiezo, porque había que operar, entonces le empiezo a preguntar, y tal cosa. Y a la segunda pregunta, él me dice, para la próxima ven con tu marido. O sea, discriminación de género, de discapacidad, y yo que veía poco y nada, me paro furiosa y le digo, ¿por qué usted me está diciendo esto? Es mi cuerpo, mi carne y es mi dinero, mi bolsillo. Yo me pago la operación, no la paga mi marido. Ya, y chao, y me fui, y afuera yo lloraba, discriminada, qué lata, qué lata. Pero después empecé a pensar, ¿qué me interesa este tipo? Disculpen los médicos, ¿eh? Pero ¿qué me interesa este tipo? Que tenga buenas manos para operar, si es algo delicado para mí, saber si algo me resuelve sacar la catarata, que no pasó nada al final, pero o que sea un tipo abierto. No, me interesa que tenga buenas manos. Entonces, para la próxima sesión le dije a mi marido que me acompañara. Yo ya me había casado ya. Entonces, hice una lista de preguntas, ¿ya? Y que se pusieron en una lista escrita y cuando llegamos a la consulta, él estaba bien nervioso, el médico. Entonces yo abro la cartera y le digo a mi marido, por favor, léele al doctor las preguntas que le quiero hacer. Y el médico se quedó plop. Y dice, no, es que yo nunca quise hacer nada, lo que pasa es que yo todo se lo consulto a mi esposa. Por eso es que te dije que vinieras con tu marido. O sea, yo creo que a él nunca más se le olvidó que no se juega con el tema de mujeres, ni con la discapacidad, ni nada de eso. Eso es. Bravo. Excelente. Escuchemos a Roberto Quiroz. Es que es difícil después que María Soledad habla
yo poder decir algo sobre esto, pero fíjense cómo ella misma menciona la palabra paciente. Paciente, es decir, de siéntate y espera. Y hacía un rato le hacía una anécdota a Victoria, cuando hacía de defensor público, tenía una doctora, una médico haciendo una pasantía, estaba estudiando Derecho, y me decía cada rato, Quiroz, ¿bajaron los pacientes? Le digo, recuérdese que la que es médico es usted, yo soy abogado, dígame si bajaron los imputados. O sea, vamos a llamar las cosas como son, porque aún María Soledad dice que en los 30 y pico de artículos que tiene la convención, solo uno habla de salud, que en este caso, si no mal recuerdo, es el 25, pero aún el 25 no dice paciente, habla de personas. Entonces, ahí está quizá el punto a aclarar. Ahora, al final yo digo, tal vez lo importante no es cómo nos llamen, sino que nos resuelvan la situación que buscamos. Pudiera ser chocante lo que digo, pero se ha perdido tal vez mucho tiempo tratando de definir cómo decirle a una persona con discapacidad, cuando la misma convención en el preámbulo habla de qué tan dinámico es el concepto de discapacidad. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que lo importante es que sí nos sintamos personas y que donde cualquier ley, cualquier resolución, cualquier decreto, cualquier convención nacional o internacional hable de persona, también nosotros nos sentamos identificados. Súper interesante estos temas que pues nos comentan nuestros panelistas. Escuchemos a María Victoria. Bueno, agregando un poco también a lo que ya dijeron María Soledad y Roberto, me parece quizás importante poder hacer esta explicitación, ¿no?, en relación a por qué se genera esta distinción, ¿no?, y por qué hacemos tanto énfasis en esta distinción, en decir que no padecemos o no sufrimos, o en qué momentos o cuándo no hablar de pacientes, ¿no? La historia de la discapacidad, algo comentaba María Soledad, es una historia, digamos, donde no siempre se nos vio a las personas con discapacidad como empoderadas, no siempre se nos vio como protagonistas de nuestras vidas, no siempre se nos dejó elegir nuestros propios proyectos de vida, ¿sí? Básicamente, muchas veces se nos discriminó. Y muchas veces se nos discriminó, se nos discrimina bajo este preconcepto de lo que, entre comillas, no podemos, ¿no? Y lo que no podemos muchas veces es una excusa que se liga fuertemente a esta idea, ¿no?, de los estándares de normalidad que marcan, digamos, las funciones del cuerpo, ¿no?, aquello que podemos o no podemos ver. Y creo que a ninguno de las personas que estamos sentadas acá nos define aquello que podemos o no podemos ver, ¿sí? Al contrario. Si bien justo somos todas personas que estamos trabajando en la temática de discapacidad, por supuesto no nos definen, somos todas personas distintas, con intereses distintos, con trayectorias distintas y que hemos hecho, digamos, nuestros caminos en función justamente a nuestros deseos y nuestros intereses. Entonces es importante cuando elegimos este tipo de terminologías, y justamente persona con discapacidad, la terminología elegida por, digamos, por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque de alguna manera estamos poniendo el corte, estamos poniendo un límite cuando se nos dice que no podemos ingresar a una institución educativa porque en teoría somos pacientes, ¿no?, porque tenemos ese sesgo de pobres o de lástima, cuando en verdad aquello que tenemos que modificar es pensar en qué de esa institución debemos adecuar para que estemos en igualdad de condiciones. ¿Cómo hacemos para acceder, ¿sí?, en igualdad de oportunidades que el resto de las personas a nuestros estudios, a un empleo competitivo, tal como dice la Convención, en función a nuestra idoneidad, ¿sí?, y de hecho acceder a lo que llamamos vida independiente, ¿no?, es a estar efectivamente incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones. Por eso hacemos esa distinción, para que justamente la sociedad de alguna manera no establezca esta excusa de aquello que considera que no podemos en base a nuestros diagnósticos médicos, ¿sí? Dicho esto, quisiera que nos abocáramos un poco entonces a este gran tema de los derechos a la salud, de los derechos a diagnósticos, de los derechos que realmente necesitan
presentar cada una de las personas con discapacidad que tienen una patología. Es decir, ¿cómo podemos luchar por nuestros derechos? Ya. Antes de contestar derechamente la pregunta, Vicky nombró y dijo algo de los estándares de normalidad. ¿Y creen algunos de ustedes que nosotros 4 que estamos aquí somos anormales? No. Entonces, esa denominación, cuando hay gente que contrapone los normales y los anormales, ¿ah? O sea, eso está totalmente obsoleto, no existe. Aquí ven personas totalmente realizadas en lo que hacen. Ahora, contestando la pregunta, bueno, la convención que está ratificada por prácticamente todos los países de América Latina nos habla claramente del derecho a la salud que tenemos todas las personas con discapacidad desde luego, y en qué consiste la salud, es lograr el mayor bienestar físico, mental y social. Eso lo logramos viendo otras convenciones que lo definen. Y de ahí emanan una serie de derechos con perspectiva de género, la atención a la salud sexual y reproductiva, que no haya discriminación en materia de salud. O sea, todos los derechos a una atención oportuna, de calidad, etcétera. Todo eso, y que necesita ser consagrado también en las legislaciones nacionales para no pasar por la invisibilidad, porque dicho sea de paso, en la pandemia fue la prueba de fuego para las personas con discapacidad. Por ejemplo, la excepción de entrar con acompañante a una unidad de cuidado intensivo, que muchas personas con discapacidad lo necesitaban por efecto de que se les explicara dónde se estaba, la mediación en el lenguaje, en la información. No hablo exactamente de las personas ciegas, sino de otro tipo de discapacidades. Tal vez en ese sentido las personas ciegas suelen ser las más autónomas, tal vez, en ese sentido. Entonces hubo que luchar bastante durante la pandemia, en las cuarentenas, en la atención en psicología, en las cuarentenas. Entonces hubo que desarrollar mucha norma jurídica de manera reglamentaria para que se entendiera la situación de discapacidad. Ahora, yo sí quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Me parece que falta bastante en la formación inicial de los profesionales médicos o afines del área de salud el tema de discapacidad. O sea, vuelvo al tema de estos diagnósticos con que se acabó este paciente y para la casa, entre comillas lo digo, porque hay un paso importante que es la rehabilitación. ¿Ah? Y lo digo porque yo fui de esas que me dieron el diagnóstico y para la casa. Yo no conocía a otras personas ciegas, no sabía qué era lo que había que hacer. Y después me fui enterando de a poco que había un camino súper importante que era la rehabilitación. Me fui enterando que había un centro de grabación para ciegos, una biblioteca para personas ciegas, que ahí hacían clases de computación y distintos otros aprendizajes. Entonces yo creo que en este caso la atención en salud con todo lo que implica, que bueno, hay todo un tema de capacitación del personal. Todo esto lo voy ejemplificando también con ejemplos reales. En el caso de una persona ciega que estuvo hospitalizada, me contaba que en un momento llegaron y le dijeron, vamos, no comió nada, le vamos a llevar el almuerzo. Se lo habían dejado al lado sin avisarle. Y era persona ciega. Nunca supo que llegó el almuerzo. Solo se enteró cuando se lo llevaban. Entonces, eso implica training, capacitación del personal que atiende los servicios de salud, tanto públicos como privados, porque esto pasa en todos lados. Y como digo e insisto, el puente hacia la rehabilitación que nos abre un mundo fantástico y que nos evita una serie de malestares que experimentamos cuando tratamos
sin saber que existe esto de la rehabilitación, de suplir todo eso con mecanismos súper rudimentarios. Entonces, yo creo que eso es importante que lo tengamos súper claro. Atención en salud, training y el vínculo con la rehabilitación. Eso. Súper importante, súper importante. Roberto, en el caso de tu condición como abogado, ¿qué podríamos, digamos, cómo podríamos manejar la parte donde podamos fomentar que dentro del Estado se pueda asumir una mayor responsabilidad en torno al derecho a los diagnósticos, por ejemplo? Es importante poder tal vez continuar con la misma línea de argumentación de lo que planteaba María, porque se imaginan ustedes cuando una persona va a obtener un diagnóstico de unos estudios que le hicieron y ese médico le habla de unos términos que esa persona jamás en su vida lo había escuchado, pero no solo eso, le pone la mano en el hombro y le dice: usted es joven, quiere decir que como usted es joven usted puede aguantar lo que sea que venga, pero sin explicarle absolutamente de qué se trata lo que él le ha dicho que usted tiene en ese momento. Entonces usted, y le dice: doctor, ¿qué hago? No, váyase para su casa y espere, la ciencia está avanzando. Caramba, pero voy a esperar ¿hasta cuándo? O sea, ni siquiera me orientan. Entonces, el derecho, independientemente de que la misma convención tiene pauta bastante amplia, pero muchas veces es un tema de actitud de quienes tienen que aplicar tanto la convención como las leyes internas, y muchas veces hasta que esa persona no padece una discapacidad o no tiene una gente cerca de la cual él haya podido ver la realidad que vive o que puede vivir una persona con discapacidad, pues entonces no se identifica. Yo recuerdo en un evento que tuvimos allá en República Dominicana con el tema de la inserción laboral, y habían enviado a una persona de educación que tiene un hijo, y yo la veía a ella y le decía: caramba, qué bueno y qué mal es yo decir que me gustaría que todo el que venga tenga alguna persona con discapacidad, sea hijo o familiar, para que pueda identificarse con el tema como usted lo está haciendo. Porque muchas veces el que viene, tal vez sin ningún tipo de discapacidad, pues no siente ni quiere que se aplique la ley como debería aplicarse para que la persona con discapacidad puedan tener ese derecho de igualdad al que aspiramos. Entonces, hay que seguir incidiendo con el tema educativo, tal y como decía María, hay que seguir en la orientación, en la capacitación, para que las personas puedan entender y puedan también llevar a plena aplicación lo que es la ley, porque ley tenemos. Por ejemplo, en República Dominicana, en estos días yo me reunía con unos diputados para hablar de las estadísticas. Señora, hay 32.000 normas. O sea que ser abogado en República Dominicana hay que leer, imagínense, 32.000 leyes. Y solamente que tengan temas inherentes o cercanos a personas con discapacidad, podemos hablar de más de 80 normativas, ¿verdad? Entonces usted dice: caramba, tanta normativa y aún así sigue la vulneración de derechos. Entonces al final lo que hay que trabajar es con el tema de la actitud, con el tema de la capacitación, para que los mismos funcionarios puedan entender cuál es la realidad de las personas con discapacidad. María Victoria, ¿cómo desde tu rol apoyan en Argentina para favorecer todos estos derechos? Bien, bueno, por un lado, y sumando un poco a quizás lo que venían contestando anteriormente, como cualquier comisión de discapacidad, así como cualquier repartición gubernamental referida a la temática de derechos de las personas con discapacidad, es trascendental en primera instancia tener a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como brújula, ¿sí? Eso es lo que nos va a marcar cómo debemos trabajar justamente para la plena inclusión de las personas con discapacidad. En segunda instancia, como Comisión de Discapacidad se debe trabajar transversalmente hacia el resto de reparticiones de gobierno. Es decir, que son las comisiones de discapacidad las que deben necesariamente justamente asesorar, supervisar y acompañar al resto de las reparticiones de gobierno para que sus propias políticas públicas sean inclusivas hacia las personas con discapacidad y no generar
programas o respuestas especiales o segregadas hacia ese colectivo, ¿sí? ¿Me ibas a decir algo, Cardeni? ¿O sigo? Ah, perdón, pensé que me ibas a decir algo. Bien, en ese sentido me parece que otra cuestión importante a marcar es que, como nos indica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también los movimientos de personas con discapacidad que han llevado a esta convención, ¿sí? Debemos de alguna manera seguir levantando el lema nada sobre nosotras y nosotros, sin nosotras y nosotros. ¿Qué significa? Que no podemos pensar las políticas públicas para las personas con discapacidad sin el colectivo de personas con discapacidad. Por este motivo, las comisiones, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, contamos con un comité consultivo honorario de 12 organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad que asesoran constantemente a las comisiones. Y acá me gustaría levantar el punto para ir cerrando ya también, que esto nos involucra como comunidad, nos involucra como colectivo a seguir, digamos, levantando estas banderas, a seguir también organizándonos y agrupándonos para seguir solicitando el cumplimiento de esos derechos que, como dice Roberto, también en Argentina nos sucede que tenemos mucha normativa, más allá de que ahora estamos repensando una de las normativas centrales por ser muy antigua y también por haber sido hecha en el marco de una dictadura militar, pero digamos, más allá de que se está repensando y está muy bien que así sea, tenemos mucha normativa y desde ya somos el propio colectivo de personas con discapacidad que debemos movilizarnos y continuar pidiendo, digamos, la exigencia de estos derechos. Súper, súper interesante todo esto que nos comentan nuestros panelistas. Ya el tiempo se nos agota. Yo siempre, cuando estoy culminando nuestro programa de televisión, hablo de que el tiempo en buena compañía se nos va muy rápido. Sin embargo, quiero darle un minuto libre para que cada uno pueda dar un mensaje final a toda esta audiencia que tiene tantas preguntas a través de YouTube, a través de Facebook, que nos sigan a través de nuestros canales, por supuesto, en Retina Iberoamérica, Facebook y YouTube también. Y bueno, vamos a darle un minutito por temas de tiempo a cada uno para que nos envíen un mensaje final. En un minuto, frase, gracias, frases claves acá. Yo creo que el Estado principal responsable de remover barreras y creación de igualación de oportunidades. Y esto es exigible porque los países ratificaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que es la brújula, como dijo Vicky. En segundo lugar, aquí dentro de toda esta sociedad que se mueve, las universidades. O sea, la formación inicial de los profesionales de distintas áreas es fundamental para que cada uno, los arquitectos, los ingenieros, los abogados, etcétera, tengan esa preparación en discapacidad y, por supuesto, los médicos, para que no ocurra, me encantan los ejemplos, pero a mí cuando me dieron el diagnóstico, o sea, no sabía, como decía Roberto, no entendía, y me dijeron, no te preocupes si otros venían peores que tú. ¿Cómo se va a ir uno después que le dicen eso? ¿Ya? Entonces, saber también que dentro de la sociedad democrática, el tener una convención y las leyes internas, si los temas no se pueden resolver ante la autoridad, existe la justiciabilidad, que es llevar los asuntos a los tribunales de justicia. No es que yo aquí esté promoviendo que llevemos todo, pero hay cosas que sí, educación inclusiva ha sido muy llevada a los tribunales, la lengua de señas, las personas sordas, etcétera, etcétera, y con muy buenos resultados hoy día, porque está la convención. Entonces, también quiero recordar el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Y finalmente, una frase que ha acuñado, estamos en la era de los derechos y no de los favores. Gracias. Bravo. Un minutito para Roberto. Sí, muchas gracias. Henry Ford utilizó la combustión para mover autos. Tesla usa la electricidad y nosotros tenemos una energía mucho más fuerte que esas dos, que es la fuerza de voluntad. Con fuerza de voluntad nosotros podemos hacer que el mundo cambie. Que el mundo cambie, que el mundo
se haga totalmente accesible para nosotros. Hay un eslogan que utilizamos en el Defensor del Pueblo cuando tenemos cualquier situación para resolver, y es vamos por lo que nos une. Entonces, a Retina Iberoamericana yo le digo, vamos por lo que nos une. Muchas gracias. María Victoria. Bueno, en mi caso yo no tengo un eslogan para presentar, para cerrar, pero sí me gustaría poder enfatizar justamente en algo que estuvimos mencionando en el panel, que tiene que ver con poder, cada una de las personas que estamos acá, tenemos que poder pensar cuál es nuestro proyecto de vida, no limitarlo pensando en que hay cuestiones a las que no vamos a poder acceder, y al contrario, poder visibilizar a partir de allí cuáles son las barreras, es decir, cuáles son los obstáculos que la sociedad y el Estado construyen para que eso no sea posible, y poder empoderarnos, ¿sí?, conocer nuestros derechos para poder exigirlos. Muchas gracias. Nuestro mensaje final para todos los profesionales que intervienen de alguna manera en temas de la salud o en atención a la diversidad o en cualquier aspecto general, cuando vayan a tratar con una persona con discapacidad, piensen en que es una persona y que necesita información, que debemos de respetar los derechos de todos, absolutamente de todas las personas. Y por favor, cuando nos vayan a dar un diagnóstico, traten de ser lo más sincero posible y de orientarnos para que ese impacto pues sea de alguna manera lo más natural posible. Muchísimas gracias a todos, gracias a todas las personas que están sintonizándonos a través de YouTube, a través de Facebook. Un fuerte aplauso, que se sienta en todo Iberoamérica, y recuerden el lema de nuestra organización: la capacidad la tenemos todos. Muchas gracias. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.